Colores platinados. Ok, cuando hablamos sobre colores platinados, obviamente tenemos que enfocarnos en los tipos de cabellos que vamos a recibir en el salón de belleza. Por ejemplo, tenemos que pensar en que si la clienta puede llegar con una base natural, es un cabello natural. Tenemos que pensar si la clienta que llega con un cabello coloreado, pero con crecimiento, es decir, un cabello que normalmente todos los meses hace color y que ahora decidió hacerse mechas, pero tiene crecimiento. Luego, y los cabellos que suelen llevar color y mechas o solamente mechas también. Entonces son tres realidades que vamos a recibir, ¿no? La primera, cabellos naturales; la segunda, un cabello con crecimiento, donde quizá viene por estos tonos cenizas, solo pensando en el crecimiento o también pensando en las mechas. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a enfocarnos primero en cabellos que vienen con bases naturales, porque hay que considerar los siguientes puntos, como por ejemplo, si un cabello llega a mis manos, un cabello natural, a esta clienta primero hay que hacerle un perfecto diagnóstico de ese cabello natural. ¿Por qué? Porque hay que determinar si el cabello es necesario, digamos, tratarlo, prepararlo antes de realizarle la coloración, antes de realizarle algún trabajo. ¿A qué se debe esto? A que ustedes saben que todos los cabellos naturales, los cabellos vírgenes, los que nunca se han hecho un color, nunca se han hecho nada, obviamente tienen una zona denominada la zona fría, y esa zona hay que prepararla. Hay que prepararla para evitar usar dos tipos de oxidante, ¿no? Un oxidante más alto en los largos, un oxidante más bajo en los primeros 2 centímetros. Si quiero usar un solo oxidante y que el cabello me aclare de manera uniforme, pareja, tengo que preparar ese cabello, y esto lo hago con una técnica de presuavización, mordiente o ablandamiento, ¿no? Que también se utiliza para las canas. Como segundo punto que tengo que considerar en los cabellos naturales es las alturas de tono y los fondos de aclaración. O sea, estoy frente a un cabello natural que tiene altura 3, altura 4, altura 5, altura 6. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito saber si mi punto de partida, que es la base natural, es un 3, y si vamos a decir que estamos usando oxidante de 20 volúmenes, yo voy a aclarar 2 tonos. Por lo tanto, de 3 voy a llegar a 5, un castaño claro, no más. Oye, Pedro, y si le ponemos un 9, no importa, quien determina la aclaración no es el tinte, es el oxidante. Si tu base natural es 4, vas a poder llegar a un 6 con oxidante de 20. Si tu base natural es 5, llegarás a 7. Si tu base natural es 6, llegarás a 8, ¿no? Entonces, mientras más clara la base natural, más podemos aclarar ese cabello, dependiendo si usamos 20 o si usamos oxidante de 30. Porque con oxidante de 30 sí podríamos aclarar hasta 3 tonos. ¿Ok? Perfecto. Acá tiene que ver también la técnica de aplicación, de qué manera vas a aclarar ese cabello, ¿ok? Es decir, vas a aclararlo para poder obviamente colorearlo, aunque la acción es de manera simultánea, pero hay que considerar de que yo digo, ok, si yo aplico primero la parte que sería el crecimiento y luego los largos, es muy probable que me queden las raíces más claras. Entonces primero hay que aplicar los largos, dejar un tiempo de exposición y que normalmente es la mitad del tiempo normal del tinte, y luego, faltando la mitad del tiempo, aplicamos el crecimiento, ¿ok? Para obtener un color parejo, un color uniforme. Ok, y para terminar con esta parte, comentar de que también hay que fijarnos mucho en los fondos de aclaración, porque los fondos de aclaración, que es el color que aporta, que arroja, que aparece en un cabello cuando yo lo aclaro, va a ser diferente en una base 3, en una base 4, en una base 5, en una base 6. ¿Ok? Perfecto. Lo siguiente serían los cabellos coloreados. Los cabellos coloreados que ya llegan con un crecimiento, estos cabellos coloreados, obviamente, voy a tener que considerar lo siguiente: observar el crecimiento actual, es decir, es un cabello que usa color en los largos y de que tiene, digamos, un crecimiento de 1 centímetro, 1,5 centímetros, hasta 2 centímetros, podemos aplicar primero el crecimiento, inmediatamente los largos. Pero si es un tipo de cabello que tiene 4 o 5 centímetros de crecimiento, voy a tener que hacer una técnica de ablandamiento, de preparación de esa parte natural,
una presuavización, perdón, donde vamos a tener que presuavizar la zona fría, que es después de los primeros 2 centímetros. Si hay 4 centímetros de crecimiento, los primeros 2 no los toco, los siguientes 2, ahí hago la técnica de presuavización. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hay que observar cómo está ese crecimiento para ver qué hacemos y qué técnica vamos a usar a nivel de aplicación. Ahora, si hay, como les digo, hasta 2 centímetros, vamos a aplicar primero el crecimiento y luego los largos. ¿Ok? Ahora, hay que analizar el fondo de aclaración. El fondo de aclaración, que es el color que va a aparecer cuando yo aplique el tinte con el oxidante y se aclare ese cabello. Entonces, como cuando uno hace un tinte no observa el fondo de aclaración, entonces uno dice, ok, perfecto, o sea, si yo parto de una base 4 con oxidante de 30, voy a llegar a 7. Al llegar a 7, estamos llegando a un fondo de aclaración anaranjado amarillo, o sea, 43, que sería un 7,43. Entonces yo sé a cuánto voy a llegar a nivel de aclaración en el crecimiento. Pero también tengo que comparar eso que voy a lograr con el color que tengo en los medios y puntas, ¿ok? Porque el color que tengo en los medios y puntas pueden ser un color que esté por la oxidación, ya se ve dorado, cobrizo. Entonces, si yo sé que mi crecimiento va a quedar cobrizo dorado y mis largos están en dorado cobrizo, y por decir, yo aplico un tono dorado, lo más probable es que se vea totalmente diferente el crecimiento de los largos. Si es que yo aplico un tono cobre, lo más probable es que me quede mucho más parejo de raíz a puntas, ¿no? Y así como también algún otro reflejo, caoba, que también podría quedarme muy bien. Entonces, pero siempre es importante tomar en cuenta el color que tengo en los largos. Ahora, por ejemplo, ahora digamos, tomando en consideración este ejemplo que dimos hace un momento, donde tenemos que al aplicar sobre una base 4 un oxidante de 30 con el tinte, lógicamente, voy a llegar a un fondo de aclaración anaranjado amarillo. Imagínate que el color que tuvieras en los largos sea dorado, 3. Lógicamente vas a tener 2 colores totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? En este caso hay que pensar en que tendría que aclarar un tono más ese crecimiento, quizás con una técnica plataforma para poder aclarar 4 tonos y que permita llegar a un fondo de aclaración amarillo que sea igual a los largos y aplicar un tono dorado o dorado ceniza en todo el cabello, que me va a quedar muy lindo, ¿ok? Pero si yo elijo otro tipo de reflejo, entonces también tengo que considerar de que hay que hacer en muchos casos o una técnica auxiliar o 2 mezclas diferentes. Una mezcla para el crecimiento y otra mezcla para los largos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en los cabellos que llegan a mi salón pero con mechas? En busca de mechas. Ahí cambia la figura, ¿no? Porque hay que observar la condición del cabello. Hay que observar la condición del cabello para ver si ese cabello está apto para usar el decolorante con 10 volúmenes, con 20 volúmenes o máximo, dependiendo la técnica, con 30. Yo normalmente sugiero utilizar 10 o 20 nada más, ¿ok? En un cabello más cuidado, el color te dura más tiempo y sobre todo cuando se trata de mechas. Luego hay que analizar el fondo de aclaración obtenido, es decir, tu decoloración hasta dónde llegó. Si tu decoloración llegó hasta un 8, hasta un 9, hasta un 10, considerando sobre todo que estamos hablando de tonos platinados, ojo con eso. Estamos hablando del uso de tonos cenizas, ¿ok? ¿Cómo vamos a aplicar esos tonos cenizas? Ok, hemos hablado de cabello natural. Si yo llego a un cobrizo, si yo llego a un tono, digamos, cobrizo, voy a poder neutralizarlo con un ceniza, ¿no? Donde más vas a usar el tema del ceniza para un tema de neutralización de los fondos de aclaración cobrizo sobre todo, ¿ok? Pero cuando se trata de mechas, ya tus fondos de aclaración cambian, porque si llegamos a 8, 9 o 10, estás hablando que has llegado a fondos amarillos, ¿ok? Amarillo, amarillo claro, amarillo muy claro. Entonces hay que determinar la altura de tono y el reflejo que vas a aplicar, dependiendo
qué tipo de platinado deseas o qué tipo de tono deseas que te quede en el resultado final. Entonces, acá te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Si tu tono deseado es un rubio extra claro cenizo profundo, donde ya estamos hablando de un platinado a la altura de un 10, ¿ok? Porque el platinado obviamente tiene que ver muchísimo, casi en su totalidad con el tono cenizo. Entonces hay que pensar que si yo decoloro un cabello hasta un 10, mi fondo de aclaración, o sea, el color obtenido por la decoloración, va a ser un 10,03, que es amarillo claro. Amarillo muy claro, perdón. Entonces este amarillo muy claro, ¿me sirve? No, no me sirve. Entonces hay que neutralizarlo. Ah, perfecto, entonces le voy a poner un irisado. Sí, pero no puedes ponerle un 10,2. Tendría que ser un irisado que tenga el mismo peso, 10,02, para poder neutralizarlo. Eso es lo que primero hay que entender. Si yo quiero solo neutralizar el fondo de aclaración, necesitaría aplicar 10,02. Oye Pedro, pero yo no solo quiero neutralizar el fondo de aclaración, yo quiero neutralizar el fondo de aclaración 10,03, pero que me quede un 10,11. Ah, entonces ahí cambia totalmente la situación, porque ahí voy a tener que poner 3/4 de 10,11 y un cuartito, que en este caso ya no podría ser 10,02, porque 10,02 era cuando era todo el tubo, pero como solo voy a poner un cuartito, tengo que poner un reflejo irisado mucho más fuerte. Entonces aplicaré 3/4 de 10,11 y un cuarto de 10,2. ¿Ok? Perfecto. Y ahí voy a obtener mi 10,11 mucho más limpio como reflejo platinado. ¿Qué pasa si yo quiero que me quede un reflejo no tan platinado, un tono acenizado, pero no tan marcado? Vamos a hablar de un 9,1. ¿Cómo podría lograr? Porque sabemos que la mayoría de mechas que hacemos son altura 9, ¿no? Que es donde uno puede llegar a la decoloración y de manera saludable, sin que el cabello sufra tanto, ¿no? Entonces, ahí va a aparecerte un fondo de aclaración que es ligeramente más oscuro que el 10, un tono menos, por lo tanto se considera que llegas a un amarillo claro, ya no un amarillo muy claro como el 10, sino a un amarillo claro. Entonces acá, por ejemplo, tú quieres 9,1 como resultado final y tienes 9,03. Y vamos a hacer algo parecido, vamos a poner 3/4 del 9,1 y un cuartito de 9,2 para neutralizar ese 9,03. Finalmente, ¿qué pasa si la clienta quiere el tono que se vea más plata, más platinado, pero a la altura de un 9? Entonces hay que darle más fuerza al tono cenizo. Y para eso hay que pensar en un 9,11. Ahora, obviamente tienes el mismo fondo de aclaración, la misma decoloración que es 9,03. Entonces, en este caso, tendrías que aplicar 3/4 de 9,11 y un cuartito de 9,2. Y ahí vas a obtener el tono más cenizo, más cargado, digamos, el reflejo cenizo. ¿Ok? Pero siempre, si te estás dando cuenta, tu gran aliado para deshacerte de ese fondo de aclaración es el irisado. En todos los casos, 10,2, 9,2, dependiendo la situación de aclaración que tengas. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Porque si tú aplicas directamente, digamos, en el caso del ejemplo 1, si aplicas el 10,11 directo, tu resultado va a ser 10,17, es decir, cenizo ligeramente verdoso, ligeramente mate. ¿Ok? Si aplicas el 9,11 directo, también te va a pasar lo mismo, va a quedarte 9,17, un cenizo ligeramente verdoso, ligeramente mate. Y en el caso intermedio, el 9,1, si lo aplicas solo el 9,1, ahí vas a obtener como resultado un 9,13, o sea, un cenizo dorado. Totalmente diferente al tono platinado o ceniza que estabas buscando. ¿Ok? Perfecto. Entonces...